quiero hablar bajo el tema el templo que Dios bendice. Me temo, hermano, que en muchas ocasiones, y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia local, sino de la iglesia en general, no hemos aprendido cuáles son las prioridades para la casa de Dios que hacen descender la gloria de Dios en el templo. Cuando yo estudio la Biblia, me doy cuenta, hermano, que los templos siempre fueron escogidos con un propósito específico. Y hay muchísimas cosas que se hacen en los templos. Pero quiero antes tratar de definir lo que la palabra significa dedicar, porque hoy voy a hablarle sobre un evento histórico cuando Salomón dedicó el primer templo en Jerusalén a Dios. Hubieron cosas específicas y allí Dios plasma el propósito por el cual Dios nos permite construir un templo. Pero lamentablemente mucha gente ha perdido de vista la razón por la cual tenemos un templo y hacen multitud de cosas que no tienen realmente el enfoque principal por el cual Dios nos ha dado la oportunidad de levantarle un templo a Él. Por lo tanto, veamos, hermano, bajo el tema el templo que Dios bendice. ¿Qué es lo que hace que Dios descienda en medio de su pueblo? ¿Qué es lo que toca el corazón de Dios para que se levante de su trono y descienda y su gloria sea manifiesta en medio de aquel pueblo que le alaba? Veamos primero, hermano, lo que la palabra dedicar significa. La palabra dedicación o dedicar tiene dos definiciones. Número uno es apartado para un uso especial. Cuando hablamos de tener un templo, ¿por qué es que tenemos un templo? ¿Cuál es el uso especial por el cual hemos construido un templo a Dios? La otra definición es comprometerse a un curso de acción. Cuando decimos que una persona está dedicada, es que está comprometida a un curso de acción y nada lo mueve de esa prioridad. Su mente y sus energías van dirigidas a un curso de acción que tiene que ver con el propósito con el cual está dedicándose a realizar algo. Ahora, ¿por qué yo quiero hablarles sobre esto, hermano? Porque mientras yo meditaba en el Señor y me preparaba para ministrar la palabra, Dios me mostraba algunas cosas buenas que hacemos en los templos, pero que no son la prioridad número uno. Por ejemplo, hay personas que dedican el templo para ver el Super Bowl o la Copa América. Si se da cuenta, en muchas iglesias llega el Super Bowl y sus templos están listos para que la gente venga a ver el Super Bowl o la Copa América para los latinos. Hay unos que dedican el templo para hacer ventas de comidas, ventas de joyas. Algunos para tener un sleepovers, para ver películas o para jugar juegos. Hay otros que usan el templo para hacer fiestas, para divertirse, para socializar. Hay otros que usan los templos para llevar talleres financieros o clases de repostería o clases de costura. Hay otros que dedican el templo para ofrecer clases de inglés o tutorías o programas sociales o reuniones comunitarias. Pero no dedican el templo para lo más importante para lo cual fue creado. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué hay de malo con todas las cosas que usted ha mencionado? Si voy a contestar la pregunta en términos generales, no hay nada de malo con todas las cosas que yo he mencionado. El único problema es que no es la razón principal por la cual Dios nos ha dado un templo. Entonces, el problema no es si hay algo de malo, es estamos cumpliendo el propósito, el enfoque número uno por lo cual Dios nos ha dado una casa. Esa es la pregunta que tenemos que responder, porque si perdemos la marca, entonces la bendición de Dios no va a estar sobre nuestra casa. Y por eso es importante retomar y ver qué es lo que Dios nos ha pedido que hacer. Y vamos a hablar de dos enfoques, porque es un mensaje sencillo, pero que tiene unas implicaciones poderosas en la manera en que Dios puede decidir bajar a nuestra casa o no bajar. Así que veamos lo primero. La razón por la cual tenemos un templo, dedicar un templo requiere apartarlo para la oración. De hecho, si usted mira la Biblia en Mateo 21, versículo 12, dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas.
Escrito está, le dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Wow, these are real tough words. Estas son palabras de Jesús, nuestro Salvador, del Dios encarnado que llegó en lugar del templo y vio cosas que no eran la prioridad número uno. Y su corazón se agobió y se entristeció y tomó cartas en el asunto y comenzó a volcar las mesas y a reprender lo que estaban haciendo cosas en el templo que no estaban ligadas a la prioridad número uno por la cual Dios lo había escogido. Muchos iban a hacer sacrificios, a hacer ventas, pero lamentablemente pocos de ellos se acercaban a la casa de Dios para orar. Iban simplemente a ofrecer sacrificios a los cuales a Dios en muchas ocasiones le abominaban, pero no sacaban el tiempo que requería para estar en la presencia de Dios. Y Jesús se detiene y lo señala de manera enfática y le dice: mi casa ha sido llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. O sea, ellos han transformado el propósito del templo en algo que no era la prioridad número uno. Ahora déjame decirte, ahí no fue la primera vez en que Dios reveló el propósito del templo, porque siglos antes, en la primera dedicación del primer templo de Israel, Dios también manifestó su gloria. Y Salomón, como rey, comenzó a señalar específicamente los propósitos. Y una de las cosas que Salomón señaló era que el templo requería ser apartado para la oración. Si usted puede buscar la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 12, o me puede seguir en la pantalla. 2 de Crónicas 6, 12 dice: a continuación Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo y oró así. Observa lo primero que hace Salomón cuando está dedicando. Por favor, y ten en mente que esta es la oración de dedicación que hace Salomón. By the way, it is the longest prayer in the Bible. Es la oración más extensa en la Biblia. Pero lo que tiene importante es que esta oración refleja cuáles son las prioridades que debe haber en un templo que ha sido construido a Dios. Y Salomón está allí con sus manos extendidas orando al cielo, y Salomón le pide a Dios estas cosas. 2 de Crónicas 6:20 le dice: oh Dios, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre este templo. He will say, Father, I want to make sure that your eyes are upon our temple day and night. Que tus ojos estén sobre nuestro templo de día y de noche. El lugar donde decidiste habitar. ¿Para qué? Para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Dice: oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, o sea, en este templo. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. ¿Te das cuenta? Salomón le está hablando a Dios y está orando frente al pueblo completo, y le está diciendo a Dios: Señor, la razón por la cual hemos creado este templo no es solamente para alabarte, sino también para que tus ojos estén sobre el templo, para que tú oigas la oración de tu siervo. Ahora déjame decirte, ¿cómo es posible que Dios puede oír las oraciones del templo si no hacemos provisión de tiempo para orar en el templo? ¿Cómo es posible que podemos cumplir este enfoque importante por la cual Dios nos da un templo si no sacamos tiempo para venir a la noche de clamor? Sacamos tiempo para hacer talleres, sacamos tiempo para dar tutorías, sacamos tiempo para hacer múltiples cosas, y ninguna de ellas son cosas malas. De hecho, muchas de ellas son puentes que nos conectan a gente que necesitan a Cristo. Pero si hacemos todo eso y fallamos en sacar el tiempo para interceder y hacer de la casa de Dios una casa de oración, entonces no va a haber poder ninguno, porque donde no hay oración no hay poder. Donde no hay oración no hay transformación. Aleluya. De hecho, por eso es que muchas iglesias, cuando usted entra a ellas, se encuentran muertas, porque tienen la mejor tecnología, los mejores programas, los mejores seminarios,
pero no tienen la mejor oración. Entonces todo lo que hacen se queda a nivel superficial y no llega a la parte interna del hombre para poder transformar al hombre y hacer lo que crezca a la imagen del varón perfecto. Y por eso es importante, hermanos, que nos aseguremos nosotros que estemos dándole el enfoque principal de lo que realmente requiere. Cuando apartamos, hermano, el templo para la oración, ese es el momento en que el templo se convierte en un lugar de esperanza para la iglesia. Y por favor escúcheme, porque es interesante que el versículo que le acabo de leer enfoca específicamente algo general. Padre, yo oro para que tus oídos estén atentos a nuestro clamor. Pero ahora Salomón comienza a detallar cosas específicas que debemos orar en el templo para que el templo se constituya en un lugar de esperanza, no solamente para la iglesia, sino también para la comunidad. Y observa conmigo lo que Salomón está expresando. Un templo dedicado a la oración se torna en la esperanza de restaurar lo perdido. Segunda de Crónicas 6:24. Dice, si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Está hablando del pueblo de Israel, que se ha apartado de Dios, y porque se ha apartado de Dios, lamentablemente ahora tiene pérdidas. Sus enemigos están avanzando sobre él. Déjame decirte, cuando tú y yo nos apartamos de Dios y caemos en pecado, lamentablemente hay pérdida. Y el enemigo nos roba terreno. El enemigo toma ventaja y comienza a quitarnos bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y aquí está hablando de algo interesante. Cuando eso suceda, cuando la casa es una casa de oración, cuando en el templo se separa un templo, entonces esa casa se vuelve un lugar de esperanza para tener la oportunidad de rescatar, de retomar lo que el enemigo nos ha robado. ¿Te das cuenta? Por eso que empezamos todos los domingos con 15 minutos de oración antes que el servicio comienza. Tristemente, muchos de ustedes llegan 15 minutos después y nunca la... Ay, pastor. I'm sorry, I'm not going to get tired because you need to understand that you have to give priorities to God. Eso comienza con usted, líder. Honra a Dios, sea el ejemplo para los demás. Cada uno de los miembros venga a la casa, llegue temprano a la casa de Dios. Si usted tiene que llevar sus niños para que participen de Senda Kids, no llegue a la 1, a las 11, llegue por lo menos a las 10:30 para que les dé el tiempo de chequear a sus niños y regresar a cada tiempo. Are you with me? Por favor, entienda, si no sacamos tiempo para sacar un tiempo de oración, lamentablemente, entonces el lugar de esperanza se vuelve un lugar nulo, sin poder, sin efectividad, porque no estamos proveyendo el tiempo específico para que Dios pueda realmente traer esperanza a aquel que ha perdido algo. Ahora Salomón vuelve y dice también que el templo dedicado a la oración se torna en la esperanza para la enfermedad y la calamidad. Observa conmigo versículos 28 y 30 de Segunda Crónicas 6. Dice, cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitee alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego de su dolor cada israelita, cada miembro de la iglesia Senda de Restauración, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Well, you see, please listen to me. Salomón está hablando solamente del presente, Salomón está hablando del futuro, Salomón está hablando de una visión para el templo. Salomón está hablando de lo que Dios espera que ocurra y lo que Él desea como rey para la nación de Israel, que debe ocurrir dentro de la casa que construyó para Dios, para que sea de beneficio para Israel y para la comunidad. Y por eso tenemos que ver la forma en la cual Él lidia con esto. ¿Habrá alguien que está enfermo? ¿Por qué no lo traes a la casa de Dios? Tráelo el domingo para orar por él. ¿Por qué no traerlo el martes en la noche de clamor
para que podamos clamar, interceder, para que la casa de Dios se convierta, como dijo Salomón, un lugar de esperanza para aquel que tiene enfermedad o aquel que ha experimentado una calamidad. Yo recuerdo una familia que llegó a esta iglesia, y recuerdo que llegó bien afligido. Y llegó, llegó en un momento para buscar consejería porque alguien había tomado ventaja de ellos y habían hecho unas compras de unas casas que era algo realmente abusivo lo que hicieron con ellos. Las tasas de interés que les compraron, de hecho, le mintieron, tuvieron años pagando el lugar y luego la persona se quedó con el lugar. Estaba bien deprimido, bien frustrado. Le dimos algunos consejos, pero hicimos lo más importante, le invitamos para clamar a Dios. Y escucha lo que Dios hizo. Esta familia llegó a la iglesia, él se convirtió, su esposa se convirtió, su hija se convirtió, su hijo se convirtió, su cuñado se convirtió, su sobrina se convirtió. ¿Te das cuenta? Cuando la casa de Dios se convierte en una casa de clamor para gente que está viviendo en calamidad, entonces la gloria de Dios penetra sus circunstancias y va más allá de lo que ellos pueden ver. Pero tú y yo tenemos que ser los portavoces de que la casa de Dios es una casa de clamor, y tú y yo tenemos que ser los que venimos a clamar. Por favor, no espere que el pastor sea el único que clame por la iglesia, o que clame por los enfermos, o que clame por los que están en calamidad. No, tú tienes que unirte conmigo. Tú también eres un guerrero espiritual. Dios te ha dado la misma autoridad que yo tengo como pastor. Es el mismo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Es la misma sangre vertida en la cruz, la sangre de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Salomón también explica que un templo dedicado a la oración se torna en la esperanza para los extranjeros. Oh, do we know something about that? Creo que tú y yo podemos identificarnos con esto. En 2 Crónicas 6, 32 al 33 dice: de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, oye tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. ¿Te das cuenta? Hermano, los extranjeros están en América. Docenas y docenas de naciones. Y no solamente de Centroamérica o Latinoamérica, pero del mundo completo. Por eso, iglesia, tenemos que tener visión y no podemos pensar solamente en predicar la palabra en español. Tenemos que tener la visión de saber, hermano, que también tenemos la capacidad de ministrar en inglés y alcanzar una mayor multitud de personas. Gente de todas las tierras que llegan a América, Dios nos las está trayendo aquí. A veces estamos tan enfocados porque queremos ir a misiones, y que bueno, hay que hacerlo. Estamos promoviendo eso. Pero también Dios ha traído las naciones a nuestra nación. Y nosotros tenemos que actuar de una manera donde la gente sea bienvenida en medio de nosotros. Puede que tengan un color distinto, puede que vistan distinto, puede que tengan una edad distinta, puede que tengan una clase social distinta. Eso no es importante. Lo importante es que en la casa de Dios se vuelve una casa de esperanza para cualquier persona que venga al templo y ore y le pida a Dios. Yo me gozo cuando veo gente de otras culturas que llegan a nuestra casa. Tome el tiempo y abrácelos. Dígale cómo podemos orar por ti. Dios nos ha dado una promesa. Dile, Dios nos ha dado una promesa que cualquier extranjero que llegue a nuestra casa y ore a este templo, Dios le va a contestar sus peticiones. Do you have enough faith to believe that? ¿Tienes fe suficiente para creerlo? Es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. De hecho, eso es una palabra profética. Años después, bajo el ministerio de Isaías, se confirma lo mismo. Isaías 56, versículo 6 dice: y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, los llenaré de alegría en mi casa de juegos. Ay, ¿eso es lo que dice? Los llenaré de alegría en mi casa de conciertos. No, dice, a los extranjeros que lleguen a mi casa los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Te das cuenta? Si no hay oración, no hay alegría. Porque la oración, hermano, cambia nuestro lamento en baile.
Pero nosotros tenemos que sacar el tiempo para orar, no solamente en el templo, pero también en nuestras casas privadas, nuestro tiempo privado. Pero sobre todas las cosas en el templo, hermano. Usted podrá decir, pastor, que yo oro en privado en mi casa. Yo no estoy dudando que usted lo hace, pero déjame decirte lo que yo descubrí. Aquel que ora en privado en su casa anhela orar de forma corporativa con sus hermanos en la iglesia. You can say whatever you want, but that is the true evidence of somebody who has a heart for prayer. Sacas el tiempo para venir a la casa de Dios y pones las excusas a un lado. Déjame decirte, hermano, y perdona que te hable de esta manera, pero Dios está cansado de las excusas. Continúa dando las excusas a Dios, Dios va a seguir continuando dándote nada. You have to make a decision. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa haremos de este templo una casa de oración. Yo y mi casa estamos comprometidos al punto que esto es lo más importante para nosotros. Hablamos y decimos, oh Señor, yo cumplo el gran mandamiento. Te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Discúlpame, pero no es cierto. Porque si lo amara a Dios fuera la prioridad número 1 sobre tu vida. Si lo amara, hubiera un anhelo en tu corazón de venir a la casa de Dios. Si lo amara, dijera, Señor, voy a hacer lo imposible para estar contigo, para disfrutar con mis hermanos, para disfrutar tu presencia. You see, you love somebody, you make time for the person who you love. Si amas a alguien, hace tiempo para esa persona que tú amas. Así que déjame decirte, no estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo y estás perdiendo. Porque cuando no pasamos tiempo con Dios, perdemos lo más importante, la gloria, la presencia de Dios, de donde fluye toda bendición para el ser humano. Y por eso, hermano, tenemos que cultivar eso. Tenemos que trabajar en pos de que eso sea realmente algo importante, que nosotros dediquemos el templo y lo hagamos una casa de oración. Aleluya. Al principio dijimos que existían 2 definiciones para lo que es dedicar. Una es dedicar un lugar para algo especial, con un propósito. Ya hemos dicho que lo primero que aprendimos es que el templo tiene que ser dedicado como una casa de oración. Ahora déjame decirte una cosa. El templo son 4 paredes. Y Dios puede manifestar su gloria dentro de 4 paredes, como hizo en el templo de Salomón. Pero déjame decirte que hay un cambio en el Nuevo Testamento. De hecho, Salomón le dice en la oración, Padre, ¿es posible que tú desciendas en medio de nosotros? Tu palabra dice que tú no habitas en templos hechos por hombres. Pero Dios dijo, sí, voy a manifestarme, Salomón, tranquilo, voy a llegar allí en medio de ustedes. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que todo cambió. Ahora, hermano, el templo no son 4 paredes, sino tu propio cuerpo. Somos templo del Espíritu. Ahora la gloria de Dios no solamente quiere manifestarse una vez a la semana en el templo, sino 24 horas al día, 7 días a la semana en tu propio templo, tu cuerpo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros dediquemos el templo a Dios? El templo a Dios no se dedica simplemente como un edificio, se dedica por la gente que están dentro del edificio. Por lo tanto, lo segundo que tenemos que aprender es que dedicar el templo a Dios requiere que nosotros nos dediquemos a Dios. Esta historia de Segunda Crónica se encuentra también en Primera de Reyes 8. Y ahí Salomón nos muestra algo importante. Primera de Reyes 8, versículo 54 dice: Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y puesto de pie bendijo en alta voz a toda la asamblea de Israel. Listen to me. He was praying first to God. And once he stopped praying, he turned his eyes toward the people. Él estaba orando a Dios y una vez que termina de orar, ahora torna su atención a la asamblea, a todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que él los bendijo a ellos diciendo estas palabras. Y observa lo que Salomón dice en Primera Reyes 8, versículo 58. Que incline nuestro corazón hacia él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que le dio a nuestros antepasados. Y el versículo 61 de 1 Reyes 8 dice: y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. ¿Usted se dio cuenta?
Salomón sabía algo importante, era que no podíamos dedicar el templo sin nosotros antes dedicarnos completamente al Señor. Y Salomón es enfático, él dice, dedíquese por completo al Señor. ¿Cómo está tu dedicación al Señor? Dijimos que la segunda definición era una persona que se traza un curso para alcanzar algo. No dice dedíquense 1 hora y media al domingo al Señor. No dice dedique un ratito de tu tiempo para hacer algo para el Señor. Dice dedíquense por completo a nuestro Dios. Si tú quieres dedicar el templo a Dios, tu templo, el templo, tu cuerpo, tu vida, tienes que dedicarte por completo al Señor. No es suficiente con orar por las 4 para dedicar un templo a Dios, sino que es necesario que nosotros nos dediquemos a Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo nos dedicamos a Dios? Si la casa que Dios bendice es la casa que es una casa de oración y también es una casa donde nosotros nos dedicamos al Señor, entonces la pregunta es ¿cómo nos dedicamos a Dios? La respuesta la da el mismo Salomón. Si seguimos leyendo la historia en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 4 dice: entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. En otras palabras, dedicarnos a Dios requiere ofrecerle sacrificio. Y aquí donde radica el problema de muchos cristianos, es que se dedican poquito a Dios porque no están dispuestos a sacrificarse por Dios. Solamente un grupo selecto de personas constantemente se están sacrificando, se están dedicando a Dios, dedican su tiempo, dedican sus recursos financieros, dedican sus dones, pero el gran por ciento de la iglesia no lo hace. Y es imposible que Dios descienda con su gloria en medio de un pueblo que no lo honra, que no se dedica a Él. Y por eso Salomón insiste y dice: entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. Ahora, no fueron cualquier sacrificio. Observa lo que dice el versículo 5. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. PETA, la organización PETA se hubiese vuelto loco. If you don't know what PETA es la versión que protege los animales aquí en América. They would have had a heart attack that day. Pero parece, no hubiese sido suficiente 100, 200 o 1000. No, Salomón y el rey y el pueblo dedicaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Wow, that's a sacrifice for God. Y usted dirá: pastor, ¿por qué ya no hace falta hacer sacrificio? Yo entiendo. Yo sé que Jesús con un sacrificio nos hizo perfecto a todos, pero yo no estoy hablando de sacrificios para el perdón de pecado. Ya Jesús pagó ese sacrificio. Yo estoy hablando de sacrificios, hermano, que tienen que ver con sacrificios de adoración en agradecimiento a lo que ya Jesús hizo por ti. No estamos dando sacrificios de adoración a Dios en agradecimiento. Por eso tenemos que enfatizar, hermano, y este tema no es un tema que solamente toca a Salomón, sino es un tema que el apóstol Pablo una y otra vez enfatiza constantemente, porque él entiende el valor y lo necesario de que nosotros tenemos que ofrecerle sacrificios a Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios de adoración que damos a Dios? Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta que Jesús hizo el sacrificio máximo, tomando en cuenta que ya no es necesario que te ofrezcas sacrificios de bueyes ni de ovejas, tomando en cuenta lo que Jesús hizo, un sacrificio perfecto para santificarnos a todos del pecado, les ruego, dice, les ruego. ¿Te imaginas? Pablo le está rogando. Pablo estaba frustrado porque la iglesia no entendía. Y Pablo decía: les ruego que cada uno de ustedes, por favor, ¿puedes repetir conmigo la frase cada uno? Mira a tu hermano, dile así, dile: cada uno te incluye a ti. Ahora, más importante que eso, toma tu dedito y dir: cada uno me incluye a mí. Ay. Porque es bien fácil decirle te incluye a ti. Pero mira, 1, 2, 3, in this direction 4.
Pablo es enfático. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración, ¿se dio cuenta? Sacrificio de adoración. En adoración ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Dios no quiere que tú te mates por el Señor. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Ya Jesús lo hizo. Dios quiere que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo. Después dice santo, separado, different, unique y agradable a Dios. ¿Cómo está tu sacrificio? ¿Cuál es la adoración que le estás dando a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios de adoración? ¿Estás dando sacrificios vivos? ¿O lo que tú le ofreces a Dios ya está muerto? Ya no tiene vida, ya no tiene olor fragante. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Déjame decirte, Dios está tomando nota de los sacrificios vivos. Algún día vamos a estar parados frente al tribunal de Jesucristo. Y Jesús va a juzgarnos no para salvación porque ya somos salvos, sino para ver las obras que hemos hecho. Y la palabra declara que habrán algunas obras que serán como el oro, como piedras preciosas, pero otras serán como madera y como heno. Y apenas serán quemadas por el fuego. Y dice que se salvarán por la misericordia de Dios, pero todas sus obras, sus sacrificios vivos serán consumados por el fuego. Porque no tenían nada de vivo en ellos, estaban muertos, eran hojas secas. Y por eso es importante, hermano, que nos aseguremos que estamos accionando. Usted puede ignorar todo lo que yo le digo, pero déjame decirte una cosa. Estas palabras que estás escuchando de mis labios hoy son las mismas que Dios te va a recordar el día del juicio. Porque nadie puede tener excusa. Por eso Dios levanta profetas y atalayas para que hablen. Y déjame decirte, yo no estoy hablando por hablar. Dios me está también hablando a mí. De hecho, mi juicio será mayor que el tuyo. La palabra dice que si uno enseña, ese va a tener que ser juzgado más fuerte que aquellos que escuchan la enseñanza. Así que no digo esto con simplemente por decirlo. Digo con mucho temor y temblor, porque sé que algún día Dios me va a llamar a cuenta a mí. No solamente por lo que enseño, sino porque estoy practicando lo que enseño. Pero tú también tendrás que dar cuenta a Dios. Y no tendrás excusa ninguna. Tú podrás excusarte aquí bajo la tierra. Dame todas las excusas que tú quieras cuando te llamo para que sirvas al Señor. Y da una lista de excusas completa. Pero a Dios, ¿cuál excusa le vas a dar? Ese día se te van a caer todas las excusas. Y va a ser un día de vergüenza ante el trono de Dios. Pero déjame decirte, hoy es un día que tu Dios te da oportunidad para que recapacites. Para que tomes conciencia de que Dios te exige que tú te presentes como un sacrificio vivo delante de Él. Gloria sea el nombre del Señor. De hecho, el autor de Hebreos, en Hebreos 13:5, nos muestra también que dedicarnos a Dios requiere que nosotros seamos un sacrificio de alabanza a Dios y también un sacrificio de buenas obras al necesitado. Hebreos 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos una vez a la semana a Dios. ¿Eso es lo que dice? Dice, ofrezcamos ¿qué? Continuamente a Dios. Continuamente significa algo que no se detiene. Usted está constantemente ofreciendo día y noche. Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hay momentos que no tenemos el deseo o las fuerzas de alabar a Dios. Pero llegamos a la casa, hermano. Hay momentos que yo no deseo levantar mis manos, vamos a ser honestos. Pero le doy sacrificio de alabanza a Dios. Y levanto mi mano no porque lo deseo, sino porque le es digno de gloria y de honra. Y levanto y abro mi boca para alabar y darle un sacrificio de alabanza, porque entiendo que Jesús pagó todo, Él lo dio todo. Se sacrificó a lo máximo al punto que dejó su trono, tomó forma de hombre y después derramó su vida, se humilló a sí mismo, se hizo como siervo y luego derramó su sangre en una cruz. He gave it all. Y Dios nos está pidiendo que nosotros demos un sacrificio continuo de alabanza. Pero como Dios sabe, escucha, que el problema de muchos cristianos es que hasta ahí está bien. Le dan sacrificio de alabanza, pero Dios es más sabio que eso.
Entonces Dios dice, ¿sabe? Hay gente que simplemente se cree que sus alabanzas son suficientes. Pero no, hermano, la forma que nosotros podemos realmente honrar y ser un sacrificio a Dios también tiene que ver con nuestro hermano. Por eso añade el autor de Hebreos, versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando tienes para compartir con alguien y no compartes, no estás agradando a Dios. Y por eso es importante que hagas también sacrificios para poder bendecir a otros que necesitan en el momento de su crisis, porque eso trae gloria y alabanza al Señor. Bueno, cuando hacemos estas dos cosas, dedicamos el templo a Dios como un lugar de oración y dedicamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, entonces, y solo entonces, Dios desciende con su gloria al templo. Todo el mundo quiere ver la gloria de Dios. Todo el mundo quiere ir a una iglesia donde se sienta la presencia de Dios, pero piensan que el que va a bajar la presencia de Dios es el pastor. Hermano, escúchame una cosa, somos como carbones encendidos. Si tienes un carbón encendido solito, ahí está quemándose hasta que se deshace. Pero cuando tomas 5, 8, 10 carbones y los juntas, se vuelve un fuego enorme. Así mismo ocurre, hermano, tú eres un carbón encendido. Digo, yo espero que tu carbón esté encendido. Si no, pide que el Espíritu Santo descienda sobre ti, te encienda con su gracia, con su poder. Pero parte de la solución es esa. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que su gloria descienda. Queremos la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Tenemos que hacer dos cosas. Hay que dedicar la casa como una casa de oración, y tenemos que dedicar nuestro templo, nuestra vida, como un sacrificio vivo a Dios. Cuando hacemos eso, observa lo que ocurrió en el libro de 2 Crónicas 7, versículo del 1 al 2. Dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. O sea, no se pudo predicar ese día, no se pudo recoger la ofrenda, no se pudo servir como mujer. That's really what it's saying. Los sacerdotes no pudieron hacer sus funciones dentro del templo porque la gloria de Dios, hermano, fue manifiesta de manera sobrenatural. A veces estamos tan preocupados por servir y nos olvidamos que con la gloria de Dios ya es suficiente. Y no estoy en contra de servir, tenemos que servir, estamos hablando sobre eso, pero nada se iguala a la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la gloria de Dios? Ay, pastor, que la gloria no se mueve en la iglesia. Pues tu culpa. Sí, porque es que tú no te ofreces como sacrificio vivo a Dios, por lo tanto no hay vida en ti. No está encendido el carbón. No hay forma de que el fuego descienda y se manifieste la gloria de Dios. Es porque has rehusado hacer la casa una casa de oración. Yo estoy cansado de que muchos cristianos le echen la culpa al pastor, a los líderes y la junta de oficiales. Es tu culpa. El indiferente eres tú. Tú tienes que tomar cartas en el asunto y confrontar tu realidad y dejar de darle excusas a Dios y dejar de esconderte detrás de otras personas. Toma tu responsabilidad ante Dios y decide tú darte como sacrificio vivo. Déjame decirte, cuando nadie más alaba a Dios, yo le alabo. Cuando nadie más le sirve a Dios, yo le sirvo. No estoy pendiente de lo que tú haces. Yo vengo a darle gloria y honra al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Nadie va a llenar mi copa con la gloria de Dios, con el aceite del cielo. Yo tengo que poner mi copa allí dispuesta para que venga Dios y la haga rebosar. Aleluya. Oh, cuando tu copa está rebosando, todo es distinto. Cuando el fuego del Espíritu desciende, todo es distinto. Te das cuenta, después que ellos dedicaron la casa como una casa de oración, después que ellos se ofrecieron como sacrificio vivo a Dios, la palabra declara que descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó el templo. Escúchame, cuando el fuego desciende, el fuego consume las cadenas de los oprimidos que atan a las personas.
Su fuego consume la enfermedad que afligen a las personas. Su fuego consume las vendas de los ojos que no le permiten a la gente ver a Jesús como su Salvador. Su fuego consume y cura las heridas del corazón quebrantado. Su fuego consume el yugo de la esclavitud del alcohol, de la droga, de la pornografía. Su fuego consume la impureza del pecado que a menudo detienen a los cristianos de que corran con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante de ellos. All you need to be is in the fire of God in His presence, and He will take care of every single thing that is hindering you from moving forward for God. Solo tiene que estar en la presencia de Dios para que su espíritu y su gracia, su poder destruya todo lo que te impide avanzar en el caminar con Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. If there's something that we need more than ever, is the glory of God in His house. Si hay algo que necesitamos más que nunca, hermano, es la gloria de Dios en la casa. Déjame decirte, cuando la gloria de Dios está en la casa, ¿sabes? No hay que estar peleando para que la gente adore a Dios. No hay que estar peleando para que la gente ofrenda a Dios. Observa lo que la palabra dice en 2 Crónicas 7:3. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura por siempre. You see, that is the byproduct of the glory of God. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hermano, es imposible que uno se quede de pie. Recuerdo una ocasión que yo estaba orando al Señor. El Espíritu Santo me despertó de madrugada y me fui a orar. Y cuando yo estaba clamando a Dios, hermano, yo tuve una visión y yo pude ver, hermano, a Dios manifestado. Y en el caso específico, hermano, era una manifestación del mismo Jesús, porque yo pude ver los pies de Jesús horadados. Y cuando yo vi la presencia de Dios en aquel cuarto, yo le garantizo, yo sentía que me iba a morir. Y tuve que clamar a Dios para que Dios no me matara, porque su gloria y su santidad era tan palpable y tan fuerte en aquel lugar, que Dios me manifestó tal y como yo era. Pecados que había en mi vida sin confesar, que yo ni me acordaba de ellos, Dios los manifestó en ese momento. Y a veces queremos que la gente venga a Cristo, pero no vienen a Cristo porque en la gloria de Dios nos manifiesta el pecado en sus vidas. Porque tú y yo no hemos cultivado la casa de oración y tampoco nos hemos ofrecido como sacrificio vivo. Cuando la gloria de Dios está, hermano, va a haber convicción del Espíritu para el pecador. Cuando la gloria de Dios está, hermano, va a ser fácil postrarnos ante su presencia. No podemos manipular el pueblo a la adoración. Tenemos que venir dispuestos como un sacrificio vivo para que su gloria descienda. Y luego, si es fácil, levantar las manos. Y luego, si es fácil, adorar a Dios. Pero que tenemos que estar dispuestos a darle lo mejor al Señor. Yo no sé si tú estás anhelando algo nuevo de parte de Dios. Dios quiere bendecir este templo. Pero la forma en que Dios lo va a bendecir, cuando tú y yo lo hagamos una casa de oración. Cuando tú vengas temprano a la casa de Dios a clamar antes del servicio. Cuando tú separes los martes para venir a la noche de clamor para interceder, porque tú sabes que ese lugar se convierte en una casa de esperanza, no solamente para la iglesia, sino también para la comunidad. Y cuando tú estés dispuesto a ofrecer tu vida como un sacrificio vivo.